Bueno, gloria al Señor. Ese aplauso es para el Rey. Amén. Amén. Dele otro aplauso al Rey, porque de Él es la gloria y de Él es la honra. Y como dice su palabra, somos barro en manos del alfarero. Amén. Y somos vasijas, ¿verdad? Que la excelencia es del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser esas vasijas en manos del Señor? Gloria a Dios. Amén. Levante su mano porque es que el Señor para eso nos creó. Cada uno de los que estamos aquí, cada persona en el mundo es creada por el Señor para propósitos eternos, para llevar su palabra, para darlo a conocer. Amén. Por eso Él estableció su pueblo, el pueblo de Israel, para que las otras naciones conocieran al Dios único y verdadero. Amén. 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 Entonces, gracias, Pablo. Bueno, vamos entonces a disponer nuestro corazón y vamos a estudiar la palabra en esta mañana. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Bueno, el título de la prédica en esta mañana es Una fe genuina. ¿Cuál es el título? Una fe genuina. ¿Cuántos tienen fe? ¿Y nuestra fe se basa en quién? En Cristo, amén. Para ello vamos a ir a Hebreos en el capítulo 10, el verso 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25 y este es el texto base, amén. Yo le invito para que usted esté bien apercibido, no le permita a nada ni a nadie que lo distraiga, pues esta es la palabra que el Señor ha querido traer en esta mañana a nuestra vida. Es una semilla, amén, pero Él la da y usted es el encargado de recibirla. Hebreos 10, 23 al 25 dice, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Seguimos y dice, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más. ¿Qué día? El día del Señor, el día que el Señor vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Amén. Fluctuar quiere decir vacilar. Dice sin moverse, es decir, si nosotros decimos que tenemos fe en Cristo, nuestra fe debe ser fundamentada y debe ser firme. No es que un rato tengo fe y a otros ratos no tengo, sino que dice la palabra que tiene que ser firme y sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza. Profesar es decir, abrazar lo que decimos que creemos. Ahora, ¿qué es la esperanza que nosotros profesamos como cristianos? Jesucristo, su encarnación, su crucifixión y muerte para perdón de pecados y su resurrección para una vida eterna. Amén. Cristo es el único camino al Padre, no hay otro. Él es el único camino al Padre. Él dijo que es la verdad, la vida, la verdad. Y nadie va al Padre sino por Él. Amén. Pero la palabra nos está diciendo que debemos estar apercibidos, más cuando ese día se acerca. Y para eso Él nos ha dejado señales antes del fin. Pero antes de pasar a ese punto, vamos a Efesios en el capítulo 4, verso del 13 al 15, por favor. El 13 al 15 vamos a estar leyendo. Efesios 4, del 13 al 15, dice, acompáñame a leer, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean la astucia del error, sino que siguiendo la ¿qué? La verdad. Repita conmigo, la verdad.
En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Nuevamente dice Cristo. Amén. Entonces Dios se ha encargado. Por eso, miren la armonía de la palabra. Nos está diciendo, oigan, no dejen de congregarse. Porque si usted lee el capítulo de Efesios, en el capítulo 4, unos versículos antes, habla de los 5 ministerios del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Y dice que Él mismo constituyó a unos, ¿quiénes? Apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, ¿cierto? Y pastores. Muy bien. Amén. Entonces vemos estos 5 ministerios que son dados con un propósito y es edificar al cuerpo de Cristo. O sea, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, no para venir a sentarnos y recibirnos solamente, sino para que seamos edificados y salgamos allá afuera ¿a qué? A lo que está diciendo allí, a predicar la palabra, a echar fuera toda doctrina que no viene de la verdad. Amén. Una fe genuina. No podemos decir que tenemos fe y que creemos en Jesús y también creamos algo más. Si algo usted sabe cómo puede identificar a una secta o una religión, porque ellos colocan siempre por encima de la Biblia, colocan algo más. Alguna iluminación o algún escrito o alguna revelación, ellos tienen la Biblia y algo más. En cambio, nosotros como cristianos tenemos la supremacía de la palabra de Dios. Amén. La palabra infalible de Dios. La vida eterna, ¿ha pensado en esa vida? Pues Juan 17:3 dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, dice Jesús, al Padre, que conozcan al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso dice Juan 17:3. Amén. Entonces, si decimos que tenemos fe en Jesús, pero también estamos creyendo en algo más, eso no es una fe genuina, es una mezcla. Amén. No es ya entonces tu fe no es genuina ni es pura. ¿Has pensado en esa vida eterna? ¿Te has preguntado qué hay más allá de la muerte? Levanten la mano si ustedes se han preguntado eso. Todos. Y hasta el ateo más consagrado al ateísmo se lo ha debido de haber preguntado. Todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Porque dice la Biblia en Eclesiastés que Dios ha puesto la eternidad en el corazón humano. Amén. Por mucho que el hombre quiera negar la existencia de Dios, en su corazón está puesto la eternidad y hay una conciencia de Dios en él. Amén. Como veremos, hay señales antes del fin. Mateo 24:24 dice la palabra. Y estas son esas señales de las que habla, algunas de las señales que habla la palabra. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Segunda Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos que evita. Segunda de Pedro 3:1-9, vamos a leerlo. Dice, amados míos, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación. Vamos a hacer un paréntesis ahí. La palabra exhortación a veces es considerada y malinterpretada porque creemos que es regañar, que es acusar, que es señalar. Por el contrario, la exhortación es animar, consolar,
levantar en victoria. No con nuestras palabras, sino con la palabra de Dios. Amén. Seguimos, dice, vuestro limpio ¿qué? Entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Paremos allí. ¿Qué es el advenimiento? El regreso, la segunda venida de Cristo, ¿cierto? ¿Cuántos les han dicho, ay, pero tu Dios hace rato está viniendo? ¿Cierto que hemos escuchado eso? Claro, eso es lo que quiere decir. Muchos se levantarán diciendo esto. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Sí ven? O sea, estas personas ignoran voluntariamente, iglesia. Voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿qué? Y de la perdición de los hombres impíos. Hagamos un par allí. Hoy en día, iglesia, no queremos que nos hablen de infierno. Parece ser que el enemigo ha metido ese sistema de pensamiento de que no puedes mencionar el infierno. Pero entonces estaríamos negando la verdad, ¿cierto? Porque la palabra habla que hay un infierno, ¿cierto? Amén. Entonces en eso estamos claros. Seguimos adelante. Y de la perdición de los hombres. Verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, sino que todos procedan al arrepentimiento. Levanten la mano, ¿cuántos tienen familiares aquí que no conocen del Señor todavía? El Señor está esperando por ellos también. Como si nosotros esperamos por ellos, ¿se imaginan el Señor que los creó? Él los ama más que nosotros y Él es paciente. Así que esa debe ser la respuesta de nosotros ante todas esas personas que se burlan de nuestra fe. Iglesia, debemos despertar y tenemos que prepararnos con la doctrina verdadera de la palabra del Señor. Amén. Seguimos adelante. ¿Cómo está tu fe? ¿Es genuina? Porque esa fe va a ser cuestionada, esa fe va a ser probada. Muchos te dirán, ¿dónde está tu Dios? Miren lo que dice 1 Pedro 3, 13 y 17. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, si usted hace el bien, usted tiene que estar confiado. Amén. Independientemente de todo lo demás, si usted hace el bien y predica la palabra con la verdad, usted tiene que estar confiado, le dice la palabra. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, porque vamos a padecer. Eso téngalo por seguro. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo. A Jesucristo lo rechazaron, lo calumniaron, a Jesús lo rechazaron, ¿cierto? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Qué se espera para nosotros? Entonces, al árbol que más le tiran piedra, ¿cuál es? El que da fruto. Amén. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados ¿qué? Sois. Por tanto, no os amedrantéis. ¿Por temor de quién? De ellos. Ni os conturbáis,
sino santificar a Dios. Es decir, verán lo que le dice el Señor ahí, no se desenfoque, mire lo que usted tiene que hacer. Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza, teniendo buena conciencia, diga conmigo, buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Con quién le interesa a usted quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? Con Dios. Amén. Sigamos adelante. Tomemos el ejemplo del profeta Daniel. Una fe que fue probada en medio de una civilización idólatra y pagana. La fe de Daniel fue genuina. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel en la Biblia? Si no la conoce, le animo para que lea el libro de Daniel. Nunca negoció sus convicciones. Usted ve en la Biblia que Daniel nunca negoció sus convicciones, ni las mezcló. Todo lo contrario, Daniel sirvió a Dios y solo a Dios, y a través de su fe, todos a su alrededor conocieron al verdadero Dios, soberano y eterno. Es decir, el mundo nunca entró en Daniel. Todo por el contrario. Daniel le dio gracia, Dios le dio la gracia a Daniel para enfrentar al mundo. Dice Jeremías, conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. ¿Usted entiende esa palabra? Que usted no se convierta al mundo, sino que el mundo, ellos se conviertan a ti. Amén. Piense un momento de qué manera usted está influenciando a las personas a su alrededor. Porque no es tanto afuera, sino desde nuestro hogar, a las personas más allegadas a nosotros. ¿Cómo las está influenciando? O esas personas que de pronto no tienen a Cristo en su corazón, están influenciando en usted de alguna manera. Y usted por quedar bien con ellos y no con Dios, quizás no hace lo que Dios le está pidiendo que haga. Conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Daniel y 3 de sus amigos no se dejaron influenciar por las creencias y las doctrinas de ese país donde ellos fueron llevados, porque acuérdense que ellos vivían en Babilonia, un país idólatra, y estos jóvenes hebreos fueron llevados allí en cautiverio. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles a sus convicciones, aun cuando esto implicó amenazas. No era que ellos la tenían fácil, implicaba amenazas, burla, rechazo, castigo. Pero en cada situación Dios estaba con ellos. Y el Señor honró esa fe. Cuando usted le obedece al Señor, el Señor honra su fe. ¿Saben cómo lo honró? Protegiéndolos, dándoles sabiduría y conocimiento y haciéndolos prosperar ante sus propios adversarios. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Amén. Y usándolo en lugares de autoridad al lado de los gobernantes de su época. Daniel 1, 17 al 19, quiero que lo anoten, no lo vamos a leer, pero la palabra dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento, dígame conmigo, entendimiento en toda visión y sueños. Y dice la palabra más adelante que no hubo como ellos en esas tierras, que estuvieran delante del rey. Daniel 5, 24, ¿cómo sería el impacto y cómo Dios usaba a Daniel y le daba esa gracia? Que Dios le dio a Daniel la interpretación de una escritura en la pared, que usted lo puede leer en el capítulo 5, anótelo allí, leer capítulo 5 de Daniel. Y esta era esa sentencia de parte de Dios a un rey pagano, un rey llamado Belsasar. Y Daniel 5, 24 y 28 dice que la escritura, ni los astrólogos, ni los dioses, ni los adivinos, ni los hechiceros del grupo del rey de ese país
pudieron entender esa escritura, mas Dios le dio la interpretación a Daniel. Wow. Y dice que Daniel fue ante la presencia de este rey, Belsasar, y le dijo, entonces, vamos a leer, no sé si tengo el 24, ¿lo tenemos? Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa fue la interpretación para este rey. ¿Se imaginan cómo quedó ese rey? En blanco, temblando, y literalmente dice la palabra así. ¿Por qué? Porque hay un día que Dios nos va a pedir cuentas de nuestro gobierno. Usted gobierna su casa, usted gobierna sus asuntos. Todos somos administradores de Dios. Y lo más tremendo es que a este rey le dijo, tu reino ha sido roto, has sido pesado en balanza y te has hallado falto. Si Dios nos pesara a cada uno, ¿cómo estaría nuestro peso? ¿Cuál sería nuestro peso? ¿Cuál sería el resultado de esa balanza? Si Dios nos pesara, porque miren lo que hizo o dejó de hacer Belsasar para que él fuese hallado falto. Dice que fue un rey durante su gobierno insensato, fue soberbio y orgulloso en su corazón. Aun cuando tenía el ejemplo de su padre, el rey Nabucodonosor, quien su corazón se llenó de orgullo y Dios lo tuvo que poner en su sitio, ¿cierto? Ubicarlo nuevamente. Y este rey, el padre de Belsasar, él reconoció al Dios verdadero. Se humilló delante de Dios. Y aún este hijo, viendo todo lo que había pasado con su padre, él no siguió ese camino, sino que se ensoberbeció. Tenemos que tener cuidado con la insensatez, con el orgullo. Amén. Con la soberbia. Sigamos adelante. Dos hombres en esa historia, Daniel y Belsasar. Vamos a comparar estos dos hombres. Uno con un corazón lleno de temor, reverente a Dios, cuyo resultado fue prosperar, y el otro, es decir, Belsasar, con un corazón lleno de soberbia y altivez, cuyo resultado fue que perdió su reinado. Daniel cultivó una vida de oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Así también nosotros debemos permanecer humillados, porque la oración le dejamos saber que nuestro corazón se humilla a Dios, es dependencia de Dios. Cuando oramos, reconocemos que solos no podemos y que no podemos administrar las cosas por nuestra propia cuenta, sino que todo es de Dios. Imagínense que ustedes tuvieran ese acceso, o tenemos ese acceso al oído de nuestro Señor. ¿Qué le pedirías en estos momentos? Algunos le pediríamos que nos diera más cosas, porque algunas veces lo que más hacemos es eso en la oración, pedir y pedir y pedir. Y no nos damos cuenta que debemos de pedir es la sabiduría para administrar mejor las cosas que ya tenemos. Amén. El otro día, hace poco, o no sé si recuerdan que la vicepresidenta Kamala Harris estuvo acá en Charlo. ¿Cuántos lo recuerdan o supieron? Y ese día yo estaba haciendo una vuelta y me acuerdo que por la Billy Graham cerraron toda esa calle. Yo tuve que esperar un montón para que pudieran abrir la vía. Y mientras eso pasaban los policías y decían que era que la vicepresidenta estaba a punto de terminar una reunión y todo eso. Y busqué en internet y decía que uno de los propósitos de esta líder era mirar porque este era el único estado, o es el único estado que se ha mantenido firme en ciertas legislaciones que ellos han querido cambiar a favor, por ejemplo, del aborto, a favor de todas estas sistemas de pensamiento que se han levantado. Y yo pensaba en mi corazón, yo decía, wow, miren cómo una líder viene y separa todo y va ante eso buscando ese apoyo para llevar el mal. ¿Cuánto más nosotros, que somos el pueblo de Dios, tenemos ese acceso directo
a una corte suprema, porque Dios es llamado el Dios altísimo. Y en la legislatura, o si usted lee cómo funcionan los gobiernos, hay una corte suprema, que es la que por encima de otras, las cortes bajas, le da un veredicto final, y ese es. Nuestro Dios es llamado el Dios altísimo, y su palabra está por encima de cualquier cosa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y eso ministraba mi corazón esa vez, porque yo pensaba, yo decía, wow, Dios, nosotros tenemos acceso a ti directo. ¿Cuánto más la iglesia debemos tener y grabarnos que nosotros somos el ejército de Dios? Y tenemos que unirnos, así como el mundo se une, porque eso detrás de ellos están principados y gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, estamos en una guerra espiritual y nosotros tenemos las armas para ganar, y tenemos de nuestro lado al Todopoderoso. ¿Y por qué no lo hacemos? Amén. Para levantarnos en contra de todas esas ideologías. Nuestra sociedad hoy en día no es muy diferente a la sociedad que enfrentó Daniel. No es nada diferente, ni a la época ni siquiera de los apóstoles, quienes se encontraron ante ideologías que atacaban su fe en Dios. La llamada era posmoderna, ¿la han escuchado? Es la que estamos viviendo desde hace un tiempo. Se refiere al proceso de transformación de los movimientos culturales, filosóficos, artísticos y religiosos. Por tal razón, el mundo, iglesia, necesita que usted y yo estemos preparados. Amén. Que nos preparemos. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 dice. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. Segunda de Timoteo, sí. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa palabra es para todos nosotros. Esa palabra es para todos nosotros. Ah, no, es que yo no tengo un ministerio en la iglesia, pero usted tiene un ministerio allá afuera, en su trabajo, en su hogar, con sus hijos. Amén. Es impresionante. Ayer hablaba con Alexa, no sé si está aquí, y le digo de que voy a usar ese testimonio que ella me daba. Ayer hablando con ella, ella me decía que en Colombia, mientras fue a hacer una vuelta que ella necesitaba hacer, parece que el tiempo se le enredó aparentemente, y la persona que la iba a atender no la atendió, pero todo obra con propósito. Me decía que esa persona, cuando la estaba atendiendo, empezó a hablarle y le decía: estoy cansada de la vida, soy madre soltera, me ha ido mal, y Dios, ¿dónde está? Le empezó a hablar de la nada. Ella le empezó a decir estas cosas a Alexa, y Alexa empezó a evangelizar a ella y le dijo desde su vida, desde su testimonio, le empezó a hablar de Dios, le empezó a dar palabra. Y ella le decía: ¿sabes qué? Dios te mandó, porque al salir de aquí yo me iba a suicidar. ¡Wow! Iglesia, y todavía aquí nos enredamos en chismes, en murmuración, en peleas. Por favor, tenemos que entrar en conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Nuestro ministerio no es criticar, nuestro ministerio es predicar la palabra del Señor. Amén, amén. Una vida a irse ganada para Satanás, si eso no hubiera pasado. Y ella la pregunta, y su entendimiento se abrió cuando le dice: Dios te mandó.
Por eso el atraso, por eso todo. Wow. Una alma que era para Satanás, se la arrancamos al enemigo. Amén. Para el Señor. Pero parece que el mundo quiere sabiduría. Y dice la palabra que Jesús le decía a los líderes religiosos, piden señales y señal no les será dada. No les será dada. Porque la verdadera sabiduría viene de Dios y está contenida, gústele o no le guste, a cualquier religión está contenida aquí. Y fue cerrado y ya, es la palabra de Dios. Amén. Dios no está tratando de probar su existencia, porque ya lo que Dios decretó está aquí. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros. Dios va a seguir siendo Dios con o sin nosotros. Amén. Proverbios 2, 6 y 7 dice, ¿te quieres sabiduría? Mire lo que dice la palabra. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la ¿qué? Y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Miren esa palabra y enciérrela. Dios provee de sana sabiduría. Está siendo bien específico, sana sabiduría. Porque parece que hoy en día estamos inundados de maestros iluminados, llamados los coach. ¿Los han escuchado? Si usted abre su red social o donde sea o internet, ¿cómo hacer dinero? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Los coach motivacionales. Y muchos usando la palabra. ¿Cómo tener el matrimonio perfecto? Y eso ministraba en mi corazón y entendía que debí de hablar de este tema hasta de hace mucho tiempo cuando estuve en Colombia. Porque ahorita que fuimos a retiro estábamos en Éxito y yo me quedaba aterrada porque mientras esperábamos la fila a donde miraba las revistas. Y las revistas que están allí alrededor de las cajas, todos decían, me llamaba la atención una que decía, ¿cómo entrenar tu mente para el éxito? Los cristales poderosos. O sea, estaba plagado y ninguna decía acerca de Jesucristo. Eso me llevó a pensar, yo digo, wow, me da tanta tristeza. ¿Dónde hemos puesto a Dios en nuestra sociedad? Y ahí entendía que debemos prepararnos aún más para confrontar todo este tipo de pensamientos e ideologías que están plagando a nuestros hijos. A nuestros hijos. Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Y eso ministraba mi corazón en ese día allá en Colombia. Colosenses 2:8. En la Nueva Traducción Viviente dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Detrás de esto está Satanás. De poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La palabra filosofía quiere decir amor por la sabiduría. Fileos viene de la palabra, su raíz es fileos, que es amor, y sofía, que significa sabiduría. Todos sabemos desde el colegio que Grecia es la cuna de la filosofía, lo sabemos, y que ellos cuando ustedes estudian la mitología, me acuerdo en el colegio nos ponían a estudiar la mitología griega, el dios Apolo, el dios, para todo tienen un dios, ¿cierto? Dios del agua, el Dios del cielo, el Dios de la agricultura, en fin, la mitología griega. Y esta filosofía busca darle sentido a la vida, es decir, la filosofía como tal, esta ciencia busca darle sentido a la vida y a todo lo que existe. Una de sus más grandes interrogantes, o de estos interrogantes de estos grandes pensadores, es ¿qué sentido tiene la vida? Y cuando como cristianos escuchamos la filosofía y no nos debemos de asustar, porque es que, como lo está diciendo allí Colosenses, él no está hablando, no está condenando la filosofía. Porque es que déjeme decirle que Dios es científico,
de científicos. Dios es el filósofo de filósofos. Él es el poeta de los poetas. Estos grandes pensadores usan sin darse cuenta la palabra de Dios, la filosofía de Dios. El libro de Eclesiastés es un libro filosófico. Ahí vemos el pensador, cómo habla de la vida, el trabajo que el hombre tiene a la vida. Usted quiere aprender filosofía, lea el libro de Eclesiastés, de Proverbios. Entonces, estos pensadores hacen a un lado la verdadera sabiduría. Pablo enfrentó, y dice la palabra en Eclesiastés, que me encanta este versículo, dice, el fin de todo discurso es teme al Señor, amén, y guarda sus mandamientos. Y estos pensadores no se dan cuenta que esa es la respuesta al interrogante que ellos han tenido por décadas. Iglesia, Pablo enfrentó en la ciudad de Atenas a los filósofos de su tiempo, así como nosotros estamos enfrentando a los filósofos de nuestro tiempo. Vamos a Hechos, y les voy a dejar de tarea eso, en Hechos 17, del 16 al 34, vemos la historia de que Pablo llegó a Atenas mientras él estaba esperando por Silas y por Timoteo. Él estaba esperando por ellos en la ciudad de Atenas. Y dice la palabra cuando usted lee que él observaba, porque como buenos cristianos debemos ser observadores. Y él observaba la ciudad y dice que la vio en idolatría. Claro, ellos tenían idolatría por todos lados, con tantos dioses. Y leamos el verso 18 de Hechos 17. Hechos 17, verso 18. Y dice, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, es decir, ellos eran dos corrientes de esa filosofía, de la filosofía, y dice, disputaban con él, es decir, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Encierra esa palabra. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio, porque Pablo empezó a hablar. Pablo no le importó que estos filósofos fueran y de pronto pues le reprendieran. No, él empezó a hablar de Jesucristo. Y dice que estas corrientes empezaron a decir que él era un palabrero. Allí la palabra quiere decir recogedor de semillas. Ellos pensaban que Pablo tenía una mezcla en su doctrina, que él había tomado un poquito de este pensador, de esta filosofía y de esto, y era lo que él estaba predicando. Y ellos no sabían que era todo lo contrario, que ellos eran los que cogían de todas clases de diferentes doctrinas. Tremendo. Permítame leerle esta información. Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, se encuentra con estos dos grupos de filósofos, los epicúreos y los estoicos. Aunque diferían en sus enfoques, o sea, entre ellos estaban más confundidos. Y cada uno creía lo que quería. Y dice, estaban en la misma búsqueda, o sea, en su mismo fin, y era el estado de serenidad y plenitud. Y mientras yo leo, yo quiero que ustedes mediten si eso no es lo que hoy día escuchamos y busca el mundo. Estaban en busca de la supremacía del hombre y la felicidad. Estos enfoques filosóficos llevan a las personas a inconscientemente terminar con un vacío en el alma que solo puede ser llenado por Dios. Amén. Muchas de las cosas que vemos en la actualidad están plagadas de una vida centrada en la búsqueda de la felicidad egocéntrica. De ahí tenemos muchas de estas filosofías e ideas de cómo alcanzarlas. Es valorable observar que como el cristianismo ha resistido durante varios siglos a toda esta altivez de conocimiento en contra del Señor Jesucristo. La filosofía de los epicúreos giraba en torno a encontrar la felicidad por medio del placer, pero según ellos debía ser equilibrado. Decían que hay que vencer dos temores, una era los dioses y otra la muerte. Es decir, desarrollaban un ateísmo en su filosofía y todo era centrado
en el hombre. No hay Dios para ellos. Hay que llegar al estado de ataraxia, que es decir, paz y equilibrio interior. ¿No son las palabras que escuchamos hoy en día? Claro que sí, esto no es nada nuevo, sino que Satanás ha reempacado una mentira que ha sido desde el principio, sino que la va adaptando de acuerdo a las épocas y a los tiempos, pero es la misma herejía de siempre. Sin sobrepasarse en el placer, ya que alcanzaba la virtud por medio de la razón, porque supera el temor a la muerte y a las preocupaciones temporales. Como creen en la inexistencia del alma, cuando mueren solo se enfocan en esta vida. Pero miren lo que dice 1 Corintios 15, 19, el apóstol Pablo nos dice, si solamente en esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¡Wow! O sea, si la esperanza que Cristo nos está brindando solo sirviera para esta vida, ¿de qué vale esto? Entonces, aquí vemos cómo la palabra contrarresta todas estas filosofías huecas. Amén. En la clase ministerial, creo que era Claudia, que me decía que un día de esto estaba abrumada con tantas preocupaciones, con tantas amenazas. Y hoy en día todo lo que se viene, ¿verdad? Esas amenazas de guerra, de fin del mundo. Pero por un momento ella dice que hizo una pausa y recordó lo que la palabra dice, que en Él tenemos esperanza de una vida eterna. Y ella dijo, si me muero, sé que me voy con el Señor. Esta vida se acaba y me voy. Amén. Entonces, como cristianos no debemos estar preocupados por el mañana, ni si mejor dicho, van a pasar y a suceder cosas. Debemos de estar confiados en el Señor. Y lógico, nos vamos a sentir tal vez atribulados porque somos humanos. Pero tenemos que hacer esa pausa y recordar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos adelante y en esta filosofía está presente el budismo y el pensamiento de varias filosofías. La escuela estoica tuvo una profunda influencia en la civilización grecorromana y en consecuencia en algo el pensamiento occidental. Ellos no reconocen la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Vamos a Romanos 1, 18 al 22, por favor. Romanos 1, 18 al 22 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia, que detienen con injusticia la verdad. Paremos allí. ¿Qué entienden ustedes por cuando dice de los hombres, la ira de Dios está contra esos hombres que detienen con injusticia la verdad? Con todas estas personas que no buscan saber la verdad, sino que con injusticia la detienen. La ira de Dios está contra ellos. Sigamos adelante. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esperemos aquí, hagamos una pausa. Mírese sus manos. Mira a la persona que tiene al lado. Piense en la naturaleza. Piense en sus hijos. Piense en cómo nacen las mujeres, las madres que hemos dado a luz, aparte del dolor. Piensen en cómo fue ese proceso. Y eso es lo que está diciendo allí. No tenemos excusa para decir que Dios no existe. Amén. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de esas cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, es decir, todas estas personas que niegan a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Wow! Eso es lo que vemos. Tanta sabiduría los hace necios. Yo tengo un amigo y oro por él cada día. Es astrofísico. El muchacho creció prácticamente, crecimos prácticamente juntos, estudiamos en la universidad. Él es astrofísico, ha trabajado en Chile, ha tenido grandes logros. El muchacho es muy inteligente, con muchos sacrificios sacó adelante. Y él observa todas estas cosas, pero le falta algo en su corazón y es al Señor. Profesando ser sabios, se hacen necios, porque a veces cuanto más saben, más se alejan de Dios. Y yo le digo, o sea, ¿cómo no vas a creer en Dios si tú mismo estudias las estrellas? O sea, es impresionante las cosas que Él sabe. Y digo, wow, profesando ser sabios, se hacen necios. Así que no, iglesia, no despreciemos a que usted puede ver un hermanito humilde que venga, un hermanito humilde. Pero si ese hermanito, aunque no sea letrado, aunque no tenga un título, pero ama y vive por la palabra, es más que todas esas personas sabias del mundo. Amén. Amén. Y volvamos a la historia de Pablo. Y cuando en el capítulo 17, en el verso 23, si lo tenemos, por favor, lo proyectamos en el verso 23 del capítulo 17, dice que estas personas tenían varios dioses y esculturas, pero tenían una en especial que decía al Dios, una inscripción que decía al Dios no conocido. Ahí está lo que dice Eclesiastés: Él ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, este es Pablo dirigiéndose a estos filósofos, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. ¡Wow! Tremendo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pablo predicó el evangelio de Jesús, su muerte y resurrección, pero además les habló en el verso 31 del juicio de Dios. Y ahí es donde tenemos que ser conscientes. Hoy queremos un evangelio con pañitos, tibios. No hable del infierno. No, eso no es pecado. Todo es amor. Si Dios es amor. El amor es un ¿qué? Un atributo, ¿verdad? De Dios, ¿cierto? Dios es amor. No dice Dios tiene amor, Dios es amor. Y como atributo de un Dios perfecto, Él tampoco puede violar otro atributo, que es la justicia, ¿cierto? Y su santidad. Lo que es pecado es pecado. ¿Le gusta a usted o no me gusta a mí? Es pecado. Y Dios no puede dejar de ser amor y dejar de ejecutar su juicio. Porque entonces sería un Dios injusto o un Dios que se niega y no, entonces no es ningún Dios verdadero. Amén. Sigamos adelante. Dice que debemos de tener el ejemplo de Pablo, que predicó el evangelio, su muerte y resurrección, y además habló del juicio que ha de venir sobre el mundo. El verso 34 al final dice que algunas personas creyeron en ese evangelio. Prediquemos. Nuestro trabajo no es hacer convertir a la gente, eso es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro deber es predicar la verdad. Amén. Sembrar la semilla y hacerlo como lo hizo Pablo. No esperemos, no es que no se convierte, no es que no. Nuestro trabajo es llevar la palabra. Amén. Cuando estábamos en Colombia, me acuerdo que mientras esperábamos allí el tiempo y veíamos fuimos allá a Golondrinas y era increíble ver todas esas casas por ahí arriba en esas montañas. En una de esas, mientras esperábamos, estaba con mi esposo y yo le decía a él,
que veía esas montañas. Yo era nada viendo esas montañas tan preciosas en Medellín, verdes. Y yo le decía al gordo, yo le decía, wow, Jonathan, venía a mi corazón ese verso donde dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Yo decía, wow, Señor, o sea, es imponente la soberanía del Señor, ¿cierto? Él dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo. Y yo miraba a esas personas allá abajo, veía a esos niños hasta descalzos, jugando, felices, con un juguete, no el último juguete, no, con un juguetico, y ellos jugaban entre ellos tan felices. Y yo decía, esa es la verdadera felicidad. Amén. Y yo los veía tan felices y decía, y reflexionaba en ese versículo, el mundo y los que en él habitan. O sea, cada personita que yo veía, yo decía, Señor, ese es tuyo. Cada persona que va a venir ahora aquí a recibir ese mercado y recibir tu palabra es tuyo. Y empezaba en mi corazón a pedir por todas esas personas. Yo le decía a Jonathan que me daba alegría porque ser parte de ese equipo y de decir, llevar las buenas nuevas de salvación, vale la pena. Vale la pena cualquier esfuerzo. Vale la pena cualquier esfuerzo que se haga. Creyéndole al Señor, porque nosotros nos fuimos literalmente con las uñas. Pero quiero honrar a la vida de la mamá de Jonathan, mi suegra, doña Carmen, que el Señor la usó para ayudarnos con esos tiquetes para allá. Porque cuando pensamos en decir, no, ya nosotros nos anotamos y no tenemos plata, salió esa buena noticia. Amén. Porque le creímos al Señor. Amén. Y es maravilloso, y yo decía, Señor, tú vienes a reclamar lo que es tuyo. Cada persona te pertenece a ti. Amén. Y nosotros somos los encargados de llevar las buenas noticias de salvación. Hay testimonio de personas que se querían suicidar, que viven el día a día con mucho trabajo. Y de eso le quiero hablar ahorita en un momento. Dice Génesis 3, 1 al 7, y lo vamos a tener ahí, porque quiero hablarles. ¿Tengo tiempo? Ay, pastor. Bueno, se ha infiltrado hoy en día, y nuestros hijos se están infiltrando, se le están infiltrando ciertas creencias místicas, y las vamos a ver, como lo es la nueva era. Sí. Esta filosofía de la nueva era es algo difícil de definir. ¿La han escuchado? Claro que sí, ¿verdad? Es algo difícil de definir porque es algo lo que se llama ecléptico. El término ecléptico quiere decir que es una parte de esto, una parte de lo otro, y de todo recoge un poco. Está entremezclado, es un tipo de revoltijo de filosofía oriental y religiones hinduistas, del hinduismo. No es nada nuevo. En realidad, como se los decía hace un rato, esto es una vieja herejía que Satanás puso en el jardín del Edén con Eva. Estas creencias y prácticas de la nueva era se pueden simplificar como un regreso a la antigua sabiduría de las religiones orientales. Es una especie de esponja cósmica que absorbe todas las religiones, culturas y gobiernos. En la nueva era no hay un Dios verdadero, sino que Dios es impersonal. Les voy a explicar un poco mejor y vayan tomando sus apuntes. Ellos le llaman a su Dios la fuerza, la energía. ¿Lo han escuchado? Claro que sí. En esencia, posee dos creencias básicas: la deidad evolutiva, que Dios es todo y que todos estamos en un proceso para ser Dios. Y la segunda es la unidad global, es decir, unificarlo todo. Algunas palabras usadas por ellos, y quiero hacer la aclaración, si usted ha escuchado a alguien o se encuentra con alguien que de pronto menciona estas palabras, es como decir, todo el que use una cruz no quiere decir que esté metido en la secta, ¿verdad? Algunos lo hacen por ignorancia o por seguir la moda, ¿cierto? O por lo es que de pronto se ha escuchado eso. Pero hay una verdad y dice que debemos tener cuidado y por eso estamos aprendiendo. Algunas palabras usadas por ellos es la edad del acuario,
la conspiración de Acuario, la nueva mentalidad o conciencia, el nuevo orientalismo, el humanismo cósmico, la mentalidad cósmica, el humanismo místico, movimiento de potencial humano, el despertar, la iluminación, la centralización, la canalización, que es peligrosísimo, mentalidad, energía cósmica, fuerza de vida, autoactualización, etcétera. ¿Ok? Hay símbolos como el arco iris, la pirámide, el ojo dentro del triángulo, Pegaso el caballo alado, el yin yang, la cabeza de una cabra frente a un pentagrama, los números 666, el unicornio y todo el que lo use, lo que estábamos hablando, pues abiertamente algunos son practicantes de este sistema de pensamiento. También usan el yoga y esto se ha infiltrado y lo estamos enfrentando hoy en día. Nuestros hijos lo están enfrentando. Y tuve la experiencia con Emily, que está en pre-jardín, ella está en pre-K y estuve de voluntaria porque me gusta estar siempre involucrada y pendiente de lo que pasa, porque si nosotros no adoctrinamos a nuestros hijos con la verdad, el mundo no los va a adoctrinar. Las escuelas le van a enseñar lo que nosotros como padres debemos de enseñarles. Amén. Y ese día, por cosas, miren lo que es el Señor, fui y estaban haciendo yoga. Hicieron yoga antes de tomar el nap. Y bueno, yo dije, Señor, dame la sabiduría pues para hablar y todo esto. En la noche hablé con ella primero. Y yo les puse pues a la maestra de que no quiero que eso pase, ¿cierto? El Señor pues me dio la sabiduría y hablé con ella y pues ella lo entendió, ¿cierto? Entonces, pero con Emily tuve que hablar. Y usted dirá, pero es una niña de 4 años. Los niños saben mucho. Y nosotros debemos, es nuestra responsabilidad hablar. Y yo le decía, le explicaba a ella, porque no le estoy imponiendo, porque es que no es que le estoy imponiendo. Siempre trato de hablarles con la verdad. Le abro la palabra y digo, estas prácticas no son de Dios. Parecen inofensivas, pero no son. Al momento de estar haciendo ciertas posiciones con las manos, son simbologías. Y están llamando literalmente espíritus, se están alabando. Yo le digo, no, sus manitos, usted, si la profesora, porque yo le ofrecí que le diera algo alternativo o lo que yo quería era que ella pues levante sus manos o haga ejercicio o haga otra cosa, porque yo le dije, nosotros somos cristianos y nosotros, yo le dije a ella, yo le enseñaba a ella sus manitos y su cuerpo es para alabar al Señor, Dios Todopoderoso, ¿ok? Y ella se puso a llorar, me decía, mami, Miss Fromming, que es la teacher, me va a regañar, no me va a dejar hacer. Y yo le dije, no tenga temor. Y le abrí la palabra y les conté, porque hice las cosas intencionalmente, porque Elías y Juan estaban allí también. Y les dije, les abrí la palabra en Daniel, donde habla de los 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Le digo, no tenemos que tener temor. Miremos el ejemplo de ellos. Ellos no se arrodillaron ante el edicto del rey que decía que tenían que hacer. Ellos no tuvieron temor en su corazón porque sabían que servía a Dios. Asimismo, usted no tiene que tener temor decir que usted sigue a Cristo Jesús. ¿Ok? Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque realmente nuestros hijos están en peligro. Amén. Si los dejamos al mundo. Entonces, veamos que este sistema se ha infiltrado y Satanás sabe que él no iba a poder vender el misticismo oriental a los habitantes de este continente americano, porque es otra generación. Y dice, y lo que ha hecho Satanás es reempacar el producto que le vendió a Eva tiempo atrás. Vamos a Génesis 1:7 y veamos la mentira que Satanás dijo a Eva hace tanto tiempo. 3 del 1 al 7. Veamos el verso 4.
No, perdón, el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él ni le tocaréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Paremos ahí, Satanás conoce el instintivo temor a la muerte que todo ser humano tiene. Porque eso fue cuando el pecado entró al mundo, entró el temor a la muerte. Por eso Cristo vino a salvarnos. Y sabe que si ofrece una solución a la muerte, muchos creerán esa mentira. ¿Cuál es la doctrina de la nueva era respecto a la muerte? La reencarnación. Es cuando usted muere y nace nuevamente. No espiritualmente, sino físicamente. Nace cuantas veces sea necesario, pero en otra criatura. Como otra persona, puede ser un animal, otra persona, una mujer en una ocasión, quizás un hombre en otra. Y si su karma no es bueno, en lugar de avanzar, usted puede retroceder un poco, llegando a ser un pez, una araña o un insecto. ¿Qué le parece? Usted pensará que la gente no cree eso, pero déjeme decirte, es increíble el número de personas que creen esta mentira. La idea de que usted es reciclado cuantas veces necesite para llegar a la perfección, miren lo que Satanás le dijo, no moriréis. Cuando usted muere, no lo hace para encontrarse en un juicio con un Dios personal como lo creemos nosotros, sino que usted va a ir alcanzando la perfección. La suma sacerdotisa de la nueva era, Shirley MacLaine, dijo, nosotros podemos eliminar por completo todo el temor. Miren lo que dijo esta mujer. La muerte descubrió al averiguar su pasado a través de la canalización. Esto es una práctica. Que ella fue una princesa en la Atlántida, luego una inca del Perú y una niña criada por elefantes. Ellos creen que los animales, plantas y seres humanos están en proceso de llegar a ser. Usted puede transmigrar de una forma a otra. Creen que vamos y venimos y ellos creen en la ley del karma, que es una fuerza impersonal. Cada uno tiene karma y que con eso tiene ciertos créditos o ciertos débitos. Si al morir sus créditos son buenos, pues en la próxima vida usted va a ser alguien mejor de lo que fue en la vida primera. Y si no, pues va a reencarnar, como le dije anteriormente, en un animal o en un insecto. Los de las clases bajas de la India, por eso vemos esto acerca del karma. Ellos creen que por medio del karma cada uno recibe lo que merece y tener muchas oportunidades hasta llegar al nirvana, que es la perfección. Con esto Satanás lo que fomenta y está fomentando en muchos jóvenes el suicidio. ¿Por qué? Porque los jóvenes quizás en una depresión cogen y se matan. ¿Por qué? Porque tienen una oportunidad de regresar y de vivir otra vida. Esto lo que fomenta es el suicidio. Hermanos, esto se mete sutilmente. Recuerden que Satanás se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Y esto no es inofensivo, esto es serio. Amén. Al llegar al nirvana, usted ha alcanzado lo perfecto y ahora está absorbido en una realidad eterna. Así eso dice que soluciona el problema de la maldad y que para ellos el pecado no existe. Ellos dicen que los niños que sufren y que son abusados están recibiendo lo que merecen. Porque quizás en otra vida fueron así, fueron malos. Pero que tienen que hacer mejor cada día para que la próxima vez puedan reencarnar en algo mejor. Ellos promueven la homosexualidad
Otra mentira es el autodiscernimiento y lo vemos en el verso 5, ya vamos a acabar. Dice en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos ¿qué? Vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo. Seréis como Dios, según ellos, por medio de la meditación y el descubrimiento de la luz que hay en tu interior, llegarás a una transformación de conciencia cósmica. La nueva era no cree en una teología universal verdadera. Ellos dicen que es una experiencia religiosa. La idea que usted piense, no quiere Satanás eso, sino que por medio de la meditación es lo que se llama abrir sus ojos. Satanás quiere que usted tenga una experiencia en donde se encuentre supuestamente con Dios. Y muchos al tener esta clase de meditaciones trascendentales dicen, toqué a Dios, tuve una experiencia con Dios. Pero lo que ellos no saben es que tienen experiencias con el mismo Satanás y con los espíritus inmundos, disfrazados. Dice la palabra que son espíritus engañadores. Los invito para que se me inscriban a la escuela ministerial. Hago la cuña publicitaria. Levanten la mano los que están en las clases de sectas. Hemos aprendido muchísimo. Sectas y religiones. Para algunos esta meditación es más lenta. En algunas personas es más lenta. ¿Y saben lo que usan ellos para acelerarla? Drogas psicodélicas. Timothy Leary es un seguidor de la nueva era y llamó a estas drogas el sacramento santo. La famosa droga LSD fue para él un sacramento santo y las drogas incrementan el estado de la conciencia, o sea, abren los ojos, le añaden la droga. Drogas y su efecto, ustedes saben lo que hace para el cerebro. Entonces, miren todas esas mentiras que Satanás dice. Finalmente ellos dicen que somos dioses, pero a la vez lo es la naturaleza. Ellos son panteístas. Pan quiere decir todo, teístas Dios. Creen que todo es Dios y Dios en todo. Ellos no son politeístas, pues las ideas politeístas tienen muchos dioses. Creen que Dios es una fuerza espiritual y dicen que nosotros no necesitamos un salvador. Nikal Kansasku de la nueva era. Y escucharon la película en Netflix, La Última Tentación de Jesús, que fue vetada. Eso es una herejía y una blasfemia contra la verdad de Jesucristo. La vetaron. Y él era seguidor abierto de la nueva era. Él dijo estas palabras, nosotros no necesitamos que Dios nos salve. Dios necesita que el hombre salve a Dios. Porque al transmutar la materia nos convertiremos en espíritu. Wow. Un espíritu, un pastor dijo, cuando el hombre deja de creer, miren este statement, dice, cuando un hombre deja de creer en Dios, no cree nada, sino que él cree todo. Wow. Cuando un hombre deja de creer en Dios, no cree nada, sino que luego cree en todo. Nuestro mayor enemigo, hermanos, no es Satanás, porque Satanás está vencido. Nuestro mayor enemigo es nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y Satanás sabe cuál es la debilidad de cada persona. Y él trabaja en esa carne. Lo que usted más alimente, se hará más fuerte en usted. Si usted alimenta su carne, pues eso va a estar más fuerte. Pero si por el contrario usted alimenta su espíritu, va a estar más fuerte y preparado contra todo. Ya vamos a terminar, dice la nueva era, dice que usted tiene todo lo que necesita dentro de sí, tiene un potencial divino dentro de usted. Usted es Dios y puede salvarse a usted mismo. Charles Manson, el asesino en California, adoptó toda esta creencia y creía que no había hecho ningún mal mientras asesinó a muchas personas. A nombre de esa religión se han hecho muchos asesinatos. Enseñan que Dios es varón y hembra, tinieblas y luz, más y menos. Dios dice la palabra en Santiago que Él no tienta a nadie, que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, que en Él no hay maldad. Entonces, ellos no dicen que existe el pecado. Y vamos a finalizar con esa, porque ellos dan pie al relativismo. Copia esa palabra para que usted la tenga en cuenta.
que es una doctrina, un sistema, una ideología más bien, es el nombre correcto, una ideología, la ideología del relativismo. Y la palabra dice que nosotros sí hemos sido creados, pero a la imagen de Dios, mas no somos dioses. Es decir, somos racionales, tenemos una conciencia, somos capaces de crear. ¿Cómo crea el hombre? ¿Cómo creen que inventó el hombre el avión? ¿Cómo lo haría? ¿Viendo qué? Los pájaros, ¿cierto? ¿Cómo inventarían los buques o los barcos? ¿Viendo qué? El mar, cómo nadan los peces, ¿verdad? Cómo de pronto se sostienen en todo eso. Pero no quiere decir que seamos, que tengamos el conocimiento de Dios, que seamos Dios, ¿cierto? Escuché a un motivador en internet que decía que somos una extensión de Dios y que el hombre no es inferior a Dios. ¡Wow! Y es un motivador que dice ser creyente. Me pareció súper peligroso. Y dice la palabra que en el Salmo dice David que es el hombre para que pienses en él. Le has creado un poco menor que los ángeles. Tremendo. Pero sin embargo Dios nos da un lugar especial. Nos dice que somos corona de la creación. Les voy a terminar con el relativismo. Dice, lo que dice el relativismo es que lo que es bueno para ti, para mí quizás no lo es. Y lo que es malo para ti, no necesariamente lo es para mí. Y está bien, pues cada uno tiene su propia verdad. Llévelo eso al plano de su hogar. ¿Cómo sería que su hijo le dice, papi, pues yo tengo mi propia verdad y lo que tú crees, pues para mí, lo que tú crees que es pecado, para mí no lo es? ¿Usted aceptaría eso en casa? No, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría del relativismo, que nadie tiene la verdad absoluta. Claro que sí la tiene. ¿Es quién? La palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta. Amén. El relativismo es preocupante porque toca el tema de la sexualidad. Y yo quisiera hacer un ejemplo donde ellos dicen que si tú te sientes bien siendo un hombre, pues está ok. Tú tienes esa verdad. Pero si tú te sientes bien siendo una mujer, pues está bien. Y viceversa. Imagínense, cada uno tiene su propia verdad. Pero es que Dios ha creado hombre y mujer, ¿cierto? Imagínense que muera cuando una persona muere, los forenses, que de pronto que murió quemado la persona y no tienen cómo comprobar, porque ese cuerpo, ¿qué hacen ellos? Toman muestras, ¿verdad? De ADN y declaran, es hombre de 40 años, por ejemplo, ¿cómo es el veredicto, cierto? Entonces, hasta las cosas sencillas y cotidianas nos enseñan que hay una sola verdad. Amén. No hay verdades absolutas sino la de Dios. Amén. Usted escoge por sí mismo. Y esta generación, el problema de nuestra generación es que no pregunta si algo es verdadero, sino que si funciona. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cierto? Hay una sola respuesta correcta. 2 más 2 es 4. Ahora, hay una sola respuesta. ¿Cuántas respuestas equivocadas habrán? Muchas. Usted me puede argumentar que son 3, que 5, muchas. Infinitas respuestas equivocadas. ¿Por qué? Porque hay solo una verdad. La verdad es relativa para ellos. Claro, Satanás puede usar tantas mentiras porque a él no le interesa cuántas mentiras usted crea ni con cuál se quiera quedar. Él lo que le interesa es engañarlo. Mientras él esté contento con muchas, él le presenta muchas. Y la que más se afine con usted, pues esa, y él está bien, ¿cierto? Mientras usted no tenga la verdad absoluta de Dios, eso es lo que él quiere. Él examina cuáles son sus deseos egoístas. Eva vio, dice la palabra que Eva vio y que el árbol era codiciable a ella, a sus ojos. Satanás examina a cada persona y cada cultura y ve cómo atraparlos. ¿Qué le echa usted a un oso para atraparlo? ¿Con qué lo atrapa? ¿Con gusanos?
¿Con qué atrapa un oso? Con carne, ¿cierto? ¿Para qué usa los gusanos? Para atrapar un qué? Pez, ¿cierto? Y si quiere atrapar un pájaro, con semillas. Asimismo, Satanás sabe cada persona y lo atrapa de acuerdo a su carnalidad. Y si usted no se para firme en eso, se lo llevó la corriente. Va a creer cualquier cosa que le digan. Por eso necesitamos hoy más que nunca pararnos en esta verdad. Satanás sabía cómo atrapa a un ciudadano moderno: dinero, ego, éxito. Y eso es lo que vemos con los llamados influencers. De la noche a la mañana, dinero, éxito, fama, ¿cierto? Porque no se preguntan ni se sientan a racionalizar si eso es verdad. No, ellos quieren funciona, adelante. Tremendo. Cierro con esto. La Biblia es la palabra de Dios. Hay un solo Dios verdadero que hizo todo y nos hizo a nosotros. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una fe genuina no pone en duda la veracidad de la palabra de Dios. Hebreos 4:12, lo vamos a leer juntos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los espíritus y coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Segunda Timoteo 3:16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, para toda buena obra. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella... Le invito para que se coloque de pie, cierre sus ojos un momento y quiero terminar.